para que podamos aprovechar en lo máximo este tiempo que nos permite reunirnos en torno a su Santo Espíritu y a Él. Bueno, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres soberano sobre todas las cosas y porque solamente tú haces posible que cada uno de los que estemos acá eh, podamos estar rodeándote a ti. Tú que eres el centro de nuestras vidas, el centro de toda la creación, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de que tu Santo Espíritu ministre nuestro espíritu y así sea ministrada nuestra alma y también nuestro cuerpo, Señor. Es hermoso ver cómo tu amor se extiende más allá de todo lo que nosotros podemos pensar, creer, soñar. Tú siempre, siempre, Señor, has depositado tanta confianza en nosotros que ni siquiera nosotros mismos la tenemos, en nosotros mismos. Pero tú confías en cada uno de nosotros, en que cada uno eh, puede recibir de tu Santo Espíritu sin medida, Señor, y crecer tan alto como la medida y la estatura de Cristo. Gracias por esa fidelidad tuya para con nosotros, por tu amor y tu misericordia, Señor. Queremos decirte que tú eres el invitado principal de esta reunión. Que seas tú hablando a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome. Gracias por la oportunidad de poder compartir con cada una de estas personas en Montería, Señor. Por hacer que no existan las distancias, ni aun el tiempo, Señor. Amén. Bueno, creo que el tema que estamos revisando en este tiempo es un tema que es muy, muy importante, además de interesante, porque eh, la palabra es lo que nos fue entregado a cada uno de nosotros para que ejerzamos la autoridad y el poder que Dios nos ha entregado. Tal cual Él ha hecho con todo lo que ha sido su creación, Él a nosotros como hijos nos ha entregado la misma autoridad y el mismo poder. Entonces, es muy lindo que Él se preocupe por cambiar también, no solamente nuestra vida por fuera y por dentro, sino también a una forma como nos expresamos delante de todos. Y cómo nuestra palabra, conforme la usemos, va a generar vida o va a generar muerte. Y creo que eso lo han recibido en las dos reuniones anteriores. Mm, Con este tema que revisamos, esperamos sinceramente que cada uno de nosotros eh, cambie su forma de hablar, porque cuando cambiamos nuestra forma de hablar, eh, empieza a transformarse todo en nuestros pensamientos y en lo profundo de nuestro corazón. Y ya no necesitamos más eh, estarnos limpiando de cada cosa que viene sobre nuestras vidas porque nos sentimos oprimidos, sino que nosotros ponemos límite a todo lo que quiere venir sobre nosotros. Muchas veces nosotros somos responsables de que nos pasen cosas que nos pasan, porque se nos olvida que nuestra palabra tiene poder y autoridad. Amén. Como ustedes debieron revisar en su manual,
Hoy vamos a hablar específicamente de, de la autoridad y el poder que el Señor nos entregó como hijos, ¿no? Y cómo a nosotros se nos olvida que dependiendo de lo que hay en cada uno de nosotros y conforme a la autoridad que Dios nos ha entregado, y aún en la vida cotidiana, la palabra tiene diferentes niveles de autoridad. No es lo mismo que venga una persona cualquiera y me diga, o yo venga y le diga a otra eh, que se va a morir de algo o que tiene una enfermedad que es mortal, a que una persona como un médico, en este caso voy a hablar yo, venga y le diga eso a una persona. El impacto que esto produce sobre su vida es completamente diferente, porque esa es la forma como hablamos. No es lo mismo que una persona venga y en un enojo grande le diga a alguien, ojalá se muera, porque es una pelea y una contienda entre dos personas, a que venga una persona con autoridad en salud y le diga, ojalá se muera, porque yo tengo un nivel de autoridad por mi profesión que Dios me ha entregado. Y no solo por la profesión, sino porque en el espíritu también la tengo. Igual pasa con un abogado, igual pasa con un papá, igual pasa con una mamá, igual pasa cuando hay hermanos. Nunca es lo mismo. Todos tenemos autoridad, un grado de autoridad cuando estamos expresando las cosas. No es lo mismo que una esposa le diga a un esposo cuando se pelea con él, es que usted es un borracho, un sinvergüenza, es que a que cualquier amigo venga y se lo diga. ¿Por qué? Porque su esposa tiene autoridad sobre la vida de él y ella lo está maldiciendo. Ahí, así como hay ángeles que hacen que sucedan las cosas, también hay demonios que están escuchando y hacen que sucedan las cosas. Entonces uno cuando discute con una persona que ama o aún no ame, uno tiene que aún en esos momentos tener mucho cuidado con lo que está diciendo, porque después se puede tener arrepentir, porque nosotros no sabemos hasta qué punto el diablo está usando esas palabras para dañar a la persona que yo tengo enfrente o a una persona que viene y me grita a mí lo primero que se le ocurre. Si es una persona que está en la calle, cualquiera que pasa y me grita cualquier cosa que se le ocurre, no va a tener el mismo impacto que si una persona que yo amo, porque eso empieza a dañar mi vida y a maldecirla. Y me puede, no solamente me va a afectar en mi alma, sino que me puede afectar físicamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber qué ha puesto Dios en cada uno de nosotros como hijos, como las personas que un día Él buscó y nos atrajo con esas cuerdas de amor hacia Él y nos mostró el camino que debíamos tomar para ser redimidos y justificados por Él. Recordemos brevemente, pues, la palabra que está en Mateo 28:18, donde el Señor está hablando exactamente de la autoridad a la que me estoy refiriendo. Que dice Mateo 28:18. Dice, mm, 28:18 dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues discipular a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que les enseña a guardar su palabra, etcétera, etcétera. Cuando el Señor hace eso, ¿qué está haciendo? Él recibió una autoridad y un poder de parte del Padre. Y él
nos transfirió ese poder, esa autoridad a nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él envió a sus discípulos a hacer una tarea sobre la tierra. Aun cuando llamó a sus primeros 10, a sus primeros 12 discípulos y los envió y luego envió a los 72 y así sucesivamente. Entonces recordemos que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Y por eso tenemos que ser responsables de todo lo que nuestra boca está hablando. Y no solo eso, sino que también nosotros, dice la palabra, que fuimos llamados a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿De quién? De nuestro Dios. No es lo mismo la palabra de que sale de la boca de un rey, que es como un edicto, a la palabra que sale de un sirviente, digamos, o una persona que le sirve. Tienen niveles de autoridad muy diferentes y a nosotros se nos olvida que nosotros somos para Dios eso, ¿no? Reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Y que cada cosa que nosotros pronunciemos a través de nuestra boca va a tener un impacto en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de la ciudad, en la vida, eh, en el trabajo donde yo esté, en una empresa, en donde yo me mueva. Entonces tengo que ser una persona que tiene que saber y recordar que cuando yo vengo a Dios, cuando vine a Dios, Dios en mí no solamente trajo la salvación, sino que me dio muchas cosas, una riqueza y unas herramientas que me dieron una mm, posición con la cual yo voy a eh, ejercer un, un impacto sobre todas las cosas que me rodean. Porque además de que cambia mi condición, no es lo mismo cuando no conocíamos del Señor a cuando ya llegamos a sus pies, Él mejoró nuestra condición, ni tampoco es lo mismo la posición que traemos. En el mundo podemos ser personas muy importantes, pero cuando venimos a, a los pies del Señor y le reconocemos esos títulos y esas cosas que ganamos en el mundo, no tienen ninguna importancia con relación a lo que el Señor nos da para que podamos ejercer gobierno sobre toda la creación. Entonces, en ese manual que nosotros tenemos para estudiar y repasar y estar entendiendo todo lo que el Señor dio, pues tenemos varios versículos donde es muy importante que nosotros entendamos eh, eh, quiénes somos delante de nuestro Dios y por qué el Señor está demandando que no solamente transformemos nuestra vida, sino todo lo que hacemos con nuestra vida. No es solamente venir y decirle, sí, Señor, eh, pedir perdón, aceptar la sangre en la cruz y, y decir, soy un cristiano y seguir haciendo una vida de desorden y una vida como la que traía antes, una vida llena de tinieblas, a ser una persona verdaderamente transformada por el poder del Espíritu Santo y manifestándolo a Él como luz en medio de donde yo vivo, en medio de mi familia, de mi trabajo, del conjunto donde yo vivo, de mi ciudad y aún de la misma nación. Tenemos que ser conscientes de lo que Él ha hecho, para que así también aprendamos a comportarnos. Y no solo nuestro comportamiento, sino cómo hablamos. Entonces recordemos que dice Primera de Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Eso porque el Señor mm,
nos lo escribió para que recordemos que todo lo que nosotros tenemos lo tenemos es porque vinimos a Él y Él es el que derrama esa sabiduría sobre nosotros. No es una sabiduría como la que da el mundo, que es una sabiduría que fue hecha por hombres y conforme a lo que ellos creyeron e inspirados en otra cosa muy diferente a lo que es Dios. La sabiduría que viene del cielo es una sabiduría que implica todo, ¿no? Verdad, que implica una justicia que no es la justicia del hombre, que implica un conocimiento que no es el conocimiento del hombre, que implica revelación, que no son las revelaciones de las tinieblas, implica todo, absolutamente todo. Y nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque solamente los que somos del Espíritu, dice la palabra en Corintios, podemos tener esa revelación y tener la mente de Cristo y tener eh, el conocimiento de las profundidades que hay en el corazón de Dios. A ese punto es que el Padre nos ha llevado. Entonces, no es cualquier cosa lo que el Señor ha hecho con nosotros y con nuestras vidas. Y en eso tenemos que tener certeza. Creo que algunos de los que estamos acá, sí, esperaría que todos hemos tenido en algún momento la sabiduría de Dios y hemos comprobado que es muy diferente a la sabiduría que tiene el mundo, porque es una sabiduría mayor, es una sabiduría que trae vida, es una sabiduría que nada tiene que ver con lo que nosotros conocimos hasta ese mismo momento que lo conocimos a él. Y es una sabiduría que viene para que nosotros creamos, no en los hombres y en nosotros mismos, sino que creamos en él. Luego, la fe que nosotros empezamos a tener no nos la generan las cosas del mundo. Porque hay gente que dice, ay, no, es que esto es muy fácil. Yo también tengo fe, pero puedo tener fe en una pasta, puedo tener fe en un médico, o fe en un abogado, o fe en mi papá, o fe en otras cosas. Pero es una fe que no es divina, como la que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es una fe que solamente puede venir de Él. Es una fe que aún muchas veces viene del mismo Hijo de Dios. ¿Cómo? Pues porque nosotros sabemos que con Él estamos, Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y nosotros como hombres humanos que no estamos, que estamos sin Él, no podemos alcanzar los niveles de fe que podemos alcanzar cuando estamos en Él. Fe que mueve montañas. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, hay algunos fundamentos de nuestra fe que es importante tener en cuenta. Entonces, el primero está en Efesios 1:3, que me gustaría que alguien lo leyera de los que están ahí, para que podamos interactuar unos con otros. Entonces, Pastora, Mm. Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. amén. Este versículo está hablando exactamente de lo que el Señor, el Padre, Dios, hizo en nosotros a través de Cristo. Dice, alabado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe y venimos a Cristo, somos como metidos dentro de un sobre. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y cada vez
que nos movemos en el mundo espiritual. Lo que el Padre ve, por ejemplo, es a Cristo, no nos ve a nosotros, porque su sangre nos ha cubierto, nos ha redimido y nos ha justificado. Entonces Él no se acuerda de qué persona era yo desde el mismo momento para atrás, cuando yo vine a Él y decidí eh, aceptar su sangre como lo más importante para mi redención y mi justificación. Yo ya no soy la misma que fui y Dios no me ve como esa persona. Esa persona murió y es algo que nosotros debemos tener claro en nuestras vidas. Si todos fuéramos fieles y creyésemos eso desde el mismo momento en que nosotros nos rendimos a Él, le invitamos a que entra en nuestras vidas y creemos que Él es el único capaz de salvarnos, seríamos como Pablos. Pero el tema es que no lo creemos. Y entonces salimos, muchos nos podemos conmover, algunos salimos encendidos, empezamos a hablar de él, pero nuestros viejos hábitos, nuestra forma de hablar, las circunstancias nos hacen olvidar de ese momento y volvemos y nos metemos en nuestra vida pasada. Entonces, qué importante es que entendamos que desde el mismo momento que recibimos al Señor en nuestra vida, Él ya no se acuerda más de lo que pasó antes. De ahí en adelante, si aparecen cosas, es porque yo ya he permitido que empiecen a pasar. Porque como los israelitas, los judíos cuando salieron, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, ¿no? Empezó a acordarse de lo que había dejado en Egipto y quería tenerlo ahí y no entendió que el Señor lo había apartado de todo eso y que quería darle una vida a partir de cero. Y por eso sufrieron lo que sufrieron en el desierto, ¿no? Entonces, eh, a través del Hijo es que el Señor me ha hecho, de la persona a Él, me ha permitido realmente que yo pueda tener acceso a esos lugares celestiales. Si no estoy ahí, es porque yo no lo entendí desde el inicio. Y todo fue por la persona de Cristo. Nadie más podía hacerlo. El segundo punto está en Apocalipsis 5:10. ¿Quién nos colabora con esa lectura? De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. ¿Qué dice ahí? Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No fue cualquier cosa la que hizo el Señor, ¿no? Cuando andábamos en el mundo, éramos como em, plebeyos, éramos mendigos, estábamos fuera de todo lo que era el reino. Nada teníamos que ver. Pero cuando Él viene a nuestras vidas y nos saca de esa oscuridad, ¿qué hace? Él inmediatamente nos lleva a su casa y empezamos un proceso de transformación. A Él no le importa sucios, que nuestras vestiduras estén rotas, que no tengamos modales para sentarnos a la mesa, pero Él nos adopta como hijos, nos hace reyes también y nos lleva a vivir con Él. Y es en ese proceso que nosotros entramos para empezar a ser como lo que somos en Él, hijos de Él, verdaderos hijos de Él. Por eso tenemos que eh, aprender a pedir perdón, sabemos cómo limpiarnos, cómo alimentarnos, cómo vestirnos, todo nos lo da Él. Pero nosotros nunca podemos verlo como realmente es.
porque nosotros simplemente somos muy, lo leemos y ya decimos, ay, sí, sí, qué bonito, qué lindo, ¿no? Pero nunca nos ponemos a hacernos la película de realmente qué fue lo que hizo el Señor. Nos saca de esa oscuridad y nos mete dentro del palacio y nos lleva y nos dice, báñate, ¿no? No andes más con toda esa mugre encima. Y luego nos da vestiduras nuevas, nos quita los harapos, nos pone una cama para dormir. Y muchos de nosotros al principio nos dormimos en el suelo, no nos ponemos la ropa que Él nos entrega, sino queremos seguir andando con esos harapos. Nos sentamos a la mesa y comemos con la mano. Pero Él en su amor maravilloso se gasta el tiempo para educarnos. Y parte de esa educación es que aprendamos a hablar. Cuando yo entendí eso, para mí se me hizo luz. Yo decía, definitivamente el Padre, mi papá Dios es maravilloso. ¿Cómo lo entendí? Porque dice la palabra que el Espíritu trae convicción a mi espíritu de que yo soy hija de Dios. Y ahí supe que yo era una hija y aprendí a vivir como una verdadera hija de Dios. Claro, y como en todas partes, pues papá nos tiene que corregir cuando estamos haciendo algo que no es digno de que hagamos en palacio, ¿no? Como hijos de reyes. Nunca los hijos de los reyes son iguales a los hijos de los demás. Ellos tienen protocolos para todo. Y nosotros tenemos que aprender que así es nuestro papá. Entonces nos hizo que reyes y sacerdotes para él. Sigamos con el siguiente punto. Efesios 2:10. ¿Quién lo lee? Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. ¿Eso qué significa? Que Él a nosotros solamente nos puso en nuestro diseño cosas buenas para hacer, cosas que realmente lo manifestaran y lo glorificaran. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos hijos de Él, en Él no hay nada que sea malo. Y Él no simplemente nos dio comida, vestido, nos cambió de casa, nos educó, sino que también nos dio tareas para hacer. Y sus tareas dice que son buenas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si lo entendiéramos, creo que todos viviríamos más felices. Habríamos vivido más felices siempre. Porque cuando uno hace las cosas bien hechas, ¿cómo es que uno debería hacer las cosas sabiendo que son hechas para Dios? Cuando uno sabe que son hechas para Dios y uno las hace de esa manera, nada de lo que uno hace sale mal. Porque yo no las hago para el hombre, por ejemplo, yo que yo hago no lo hago para el hombre, yo no lo hago para satisfacer una institución o una persona, yo lo hago es porque yo sé que como hija de Dios no puedo hacer menos de lo que Él esperaría que yo hiciera. No importa cuánto me cueste, no me importa si me cuesta más tiempo que a los demás, no me importa, lo que me importa es poder dar un testimonio de que soy hija de Él, porque Él me dio elementos y herramientas para que yo haga las cosas bien, no para que las haga mal. Él dice que puso todo completo en cada uno de nosotros. Puso dones, puso talentos, puso secretos, sabiduría, conocimiento, todo. Ahora, si yo no lo tengo es porque yo no lo busco. Pero existe un manual que dice
palabra de Dios, las escrituras. Y no solamente, sino que nos dejó a quién, a su Espíritu Santo, que es el que ¿qué? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos capacita y nos energiza para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, si uno de nosotros no lo está haciendo, es porque realmente asumo que no sabe y no ha entendido que tenemos todo ese tesoro, ese depósito en cada uno de nosotros para hacer lo bueno que el Padre sabe hacer y para lo cual creó al hombre. Lo demás es un antidiseño que puso Satanás en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces, tenemos que saber que nosotros no fuimos hechos para hacer cosas malas. Todo lo que, y que tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo bueno delante de Él y delante de todo aquel que obviamente que está delante de nosotros. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11, 23, 24? ¿Quién la lee? ¿La leo yo? Marcos 11, 23, 24. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo tendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Amén, decimos todos a esto. Amén. ¿Cómo es que suceden las cosas? Con la palabra. ¿La palabra de quién? La mía, creyendo. La mía creyendo. Exactamente. Entonces, se nos olvida que nuestra palabra tiene el poder y la autoridad porque ya viene llena del aliento de vida del Padre. Entonces, si no suceden las cosas, muchas veces es porque no creemos, porque hay duda en nuestro corazón. Cuando no creemos es porque algo está haciendo que yo dude en mi corazón. Si yo digo, pero yo creí, pero a veces uno siente por allá en lo profundo, qué tal que no, ¿no? ¿Qué tal que me decepcione? ¿Qué tal? Pero dice, no, yo creo. Por eso uno habla de una fe que no debe ser una supuesta fe, no debe ser una presunción de fe. Cuando nosotros creemos, y yo creo que pues muchos han tenido la oportunidad de comprobarlo, en alguna situación específica, el Señor le concede lo que le pidió. Porque en ese momento recibió la certeza de que iba a suceder lo que le había pedido al Señor. ¿Por qué no sucede todo? Porque nosotros no pedimos con la fe suficiente para tener las cosas. Cuando uno quiere algo, pero su corazón no está seguro, por ejemplo, cambiarse a un apartamento, lo vi, me gustó, yo quiero, ay, sí, pero tiene uno un pedito chiquito, entonces dice, no, pero no importa, yo voy a orar y no se le da, es porque ese pedito chiquito fue la piedra de tropiezo para que no llegara. Y así son todas las cosas. Recordemos que Dios es el Dios de los imposibles y es el Dios de lo que nunca sucede, ¿no? Porque en Él todo es posible y todo puede suceder. ¿Y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo lo hace a través de mi boca? Yo tengo que declararlo. A veces uno dice, yo le pido tanto a Dios y le pido, pero le pido en el corazón y le pido en mi pensamiento.
pero no lo expreso y cuando lo expreso con duda. Dios puso su aliento de vida, que es su espíritu en mí, para que cuando salga de mi vida voz, esa voz vaya impregnada de ese poder, esa autoridad al hablar, para que las cosas sucedan. Pero eso es tan importante, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es el estado de mi corazón? ¿Cuál es mi nivel de luz? Cuando hablo del nivel de luz es qué nivel de santidad tengo, ¿no? Realmente cuando digo que he dejado de mentir, ¿lo he hecho? Realmente cuando le digo a alguien, no, le doy mi palabra, ¿siempre la cumplo? No, te doy mi palabra que vamos a comer este fin de semana. Se me presentó algo y no fui, y tampoco llamé. Y después me como que dice que se me olvidó. Eso, por ejemplo, no está bien. Di mi palabra y no la pude cumplir. Pero a veces uno es muy ligero y dice, ay, no importa, es que él es mi amigo, él sabe que yo a veces no le cumplo. Uy, qué mal que a uno lo conozcan por eso. Y muchas situaciones, para no entrar en cosas de más profundidad, cosas así tan, que se ven tan pequeñas, digamos. Paso por tu casa y ese paso por tu casa nunca llegó. Cosas tan mínimas, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero mostrarles es que nosotros tenemos algo poderoso en nuestro cuerpo y es la voz y es la palabra, porque recuerden que el logos mismos es Cristo. ¿Qué es lo que nosotros, el Señor hizo con nosotros? Dice que insufló su aliento de vida en nosotros y ahí empezamos a respirar. Entonces, cuando yo les hablo, de mí sale la palabra la palabra y sale energizada por la del Espíritu Santo porque es lo que hay en mi corazón. Pero si yo no hago las cosas bien, si en mí hay dolor, si en mí hay venganza, si en mí hay amargura, cuando yo hablo, la gente recibe exactamente eso. Mi dolor, la amargura, mi ira, aunque pareciera que dijera cosas buenas, porque la palabra va impregnada de lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, cuando nosotros decimos hablar no es un acto inocente, significa que yo tengo que saber qué voy a decir, cuándo lo voy a decir y cuál es el estado de mi corazón. Si yo estoy muy enojada, lo mejor es que cierre mi boca hasta que ese enojo me pase. Si estoy llena de amargura, igual. ¿Por qué? Porque el diablo también va a usar lo que yo diga, lo va a distorsionar para que el otro que está enfrente mío lo escuche bien al revés y se haga una mayor división, haya un mayor conflicto, haya mayor contrariedad, porque él está para que entremos en divisiones, disensiones, desacuerdos y peleas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que nuestros labios son un instrumento que usa Dios también para bendecir. De nuestra boca o sale bendición o sale maldición, sale vida o sale muerte, no sale algo intermedio porque no es posible. Entonces tenemos que también recordar eso. Y en esa medida vamos transformando nuestra forma de hablar. Entonces uno dice, pero qué difícil es. Sí, es difícil, pero no es imposible. Y además no tengo que hacerlo en mis fuerzas. Yo tengo a alguien que el Señor dejó. Se llama Espíritu Santo. Cuando yo le digo al Espíritu Santo, mira, cada vez que voy a hablar, suelto,
Por ejemplo, una palabra que está ahora de moda. Pasa algo y, algo le pasa algo a alguien y lo primero que es, no, ahora todo mal. Y yo empecé a escuchar mucha gente decir, no, y ahora todo mal. Yo decía, un momento, no digas todo mal. Lo único que te fue mal en esto, pero todo está bien. No, no, todo mal. Y eso se empezó como a difundir, por lo menos aquí en Bogotá lo he escuchado mucho. Porque maldecimos y estamos maldiciendo nuestra propia vida. Ay, no, es que se me sale, pero eso no quiere decir nada. Sí quiere decir mucho, todo mal. No puede ser. Pueda que uno tenga una contrariedad en el día, pueda que le pasen 2 veces, pero ahora sí me van a pasar cosas buenas, algo salió mal y punto, no más. Y eso es susceptible de mejorar siempre, siempre lo puedo cambiar. Entonces todo no está mal, ¿cierto? O esa expresión que tenemos cuando Dios hace algo que uno no espera y dice, no, esto es increíble. Oye, ¿cómo que vas a decir que es increíble? Es una palabra que usamos todos, o la usábamos, yo ya no la uso. ¿Cómo así que es increíble si acabas de verla? Es creíble, no increíble. No es que denota admiración. No, 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 no. Démosle el verdadero significado a las palabras. Entonces, nuestros labios es algo que es muy importante. De nuestros labios no puede salir palabra de maldición, así sea como porque se nos adhieren las expresiones del lugar donde estamos o de una persona que trajo algo nuevo en su boca y se nos termina pegando. Tenemos es al contrario, corregir a esas otras personas para que no nos contaminen a nosotros. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Muy importante este versículo que yo creo que lo hemos revisado hasta el cansancio, no lo sabemos de memoria, lo repetimos por la mañana, lo repetimos cuando nos bañamos, lo repetimos cuando manejamos, lo repetimos en todo momento. Pero es un versículo que es muy importante recordar, nos sirve para recordar que nosotros ya fuimos crucificados con Él. Cuando nosotros renunciamos a nuestra forma de vivir anterior y nos rendimos delante del Señor y empezamos a caminar en Él y cada vez queremos dejar de hacer menos lo que hacíamos, que sabemos que no nos conviene, que nos hace daño, que daña a nuestra familia. Eso es crucificarnos. Entonces, cuando yo hago esa oración, lo primero que tengo que pensar es si verdaderamente fui crucificada con Él. Porque si fui crucificada con Él, eso implica muchas cosas. Significa que ya estoy muerta. Pero no, pues ¿cómo va a decir que está muerta si está ahí viva? Mire, ahí está viva. No, estoy muerta, pero estoy muerta a lo que yo era. Y cuando uno se muere a algo, lo que le hagan los demás no le va a doler, ¿sí? O es que un muerto, cuando uno le dice a un muerto, usted es bobo, el muerto va a hacer algo. Si le pegan un golpe al muerto, el muerto va a responder, el muerto no responde. O sí, o les contesta, o lo va y los asusta. No, no, no pasa nada de eso. Entonces, cuando yo digo que soy crucificada, fui crucificada juntamente con él, significa que yo no tengo por qué ser reactiva a las situaciones del entorno, a lo que los demás quieran hacer sobre mi vida, yo no tengo por qué responder de ninguna manera, porque ya estoy muerta. ¿A qué? A las cosas del mundo.
Ya el enemigo no debería tener capacidad de tentarme en nada, porque ya estoy muerta. Un muerto no tiene deseos. Ni pensamientos, ni nada. Entonces nosotros, cuando lo hablamos, deberíamos, o sea, si lo hemos dicho, cuando hemos orado, debemos pensar lo que estamos diciendo. Juntamente estoy crucificada con él o crucificado con él. Significa que yo ya, nada. Entonces nada debería moverme a hacer algo que no debo hacer. ¿Por qué? Porque ya estoy crucificada juntamente con él. Y dice que hemos sido sepultados juntamente con él. ¿Qué dice Romanos 6:4? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. Dice que fuimos sepultados. O sea, yo ya no existo. Pero qué lindo porque la palabra dice que él resucitó. Y si yo fui crucificada juntamente con él, pues también he resucitado con él. Solo que muchos, uno, no alcanzamos a morirnos bien, porque quedamos como agonizantes, ¿no? Porque reaccionamos cada vez peor, o sea, como que el pataleo del que se está muriendo, pero no se quiere morir. Qué grave, ¿verdad? Quedamos con reflejo, pastora. Así somos. Y se nos olvida que también nos enterraron allá, quedamos, o sea, nosotros, y fue una decisión hecha de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces uno sigue viviendo como medio vivo y medio muerto, ¿no? Entonces vive cargando con una cantidad de problemas que ya no debería cargar. Bueno, o sea, lleva una vida que es terrible, cuando ya deberíamos vivir en resurrección, que es una vida de resurrección, de victoria. No significa que no nos vayan a cobrar el agua, la luz, que no, eso no significa. Significa que Dios va a proveer para mí todo lo que yo necesito, que yo, al haber resucitado juntamente con Él, todo quedó en esa cruz y ya he sido puesta y trasladada en una vida llena de victoria. Es decir, que no voy a tener que estar mm, doblándome cada vez que el enemigo quiera que yo me doble, porque él puede venir, patalear y golpear en la puerta de mi casa, pero no va a entrar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que fui resucitada juntamente con él. Yo sé que soy una hija de Dios. Yo sé que soy rey y sacerdote para mi Señor. Yo sé que estoy sentada en lugares celestiales. Entonces, ¿por qué viene cualquiera? Es como si yo dejara que el señor que estaba barriendo la casa entrara a mi casa y me rompiera lo que está aquí porque sí, porque es él. Es algo así. En un momento él no puede hacer eso, porque yo no vivo en la calle, yo vivo en mi casa. Y nadie puede entrar simplemente a dañar mi casa porque yo aquí soy autoridad en mi casa. Y entra el que yo quiera que entre y sale el que tenga que salir. Porque además yo tengo las llaves de la puerta. Entonces vivir en su resurrección significa eso. Es que yo dejo ya de estar muerta porque resucito, pero resucito a una vida diferente. ¿Por qué? Porque cuando he muerto, cuando murió el Señor Jesús,
dice que cogió el acta de los decretos de los que éramos acusados cada uno de nosotros y fue clavada en esa cruz, diciéndole al diablo, mire, ya no tiene que acusarla. Eso quiere decir que salí en libertad, no tengo ningún cargo en mi espalda, no tengo nada, no le debo nada al diablo y el diablo no me puede venir y decir, ah, sí, te voy a hacer daño, te voy a volver a encarcelar, te voy a matar, te voy a hacer... No, porque, o sea, no tiene nada contra mí, no tiene ninguna prueba de que yo he hecho algo. Nada que le dé autoridad a él para venir y dañarme. Entonces yo empiezo a vivir una vida de verdadera resurrección. Eso no quiere decir que así no esté triste. Claro, yo me puedo poner triste, pero al segundo siguiente ya, Señor, yo ya resucité, ni siquiera esa tristeza fue tan pasajera que ya no la tengo. ¿Por qué? Porque estoy llena de gozo, de vida. He sido trasladada literalmente a otro lugar. Recuerden que nosotros somos más espíritu que el cuerpo físico que tenemos, pero a veces nos aferramos tanto a nuestro cuerpo y a nuestra alma que no entendemos que lo más importante ya fue a otro lugar. Y nos quedamos sufriendo, lamentándonos por lo que estamos viviendo cuando estamos aquí, porque pues el Señor nos llamará cuando nos tenga que llamar, pero nosotros ya estamos ubicados en otro lugar. En la vida real, somos ya ciudadanos del reino. Si yo creo en la resurrección, yo creo que resucité, yo creo que realmente es así. No significa que no trabaje, no significa, claro, yo trabajo, pero lo hago de una manera diferente. Ya vivo mi vida de una manera diferente. Manifestando el reino de Dios y viviendo lo que la palabra dice. Bueno, ¿qué dice Colosenses 3:1? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Romanos 6:4 y 5. A ver, las de Sincelejo, colaboren con los pasajes. Tú, Ana. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Decimos amén. Es todo lo que hemos estado hablando. Está Amén. escrito en la palabra. Nos toca ¿qué? Vivirlo. ¿Y quién nos enseña cómo vivirlo? El Espíritu Santo. Si nos cuesta trabajo creerlo, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la revelación, que nos permita tener lo que es la vivencia de lo que está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a amar la palabra, pero impregnada de esa energía del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el energeo de Dios, es la corriente eléctrica, porque es que eso es como el Espíritu Santo. Yo lo asimilo a eso, ¿no? Es como que si la casa puede ser muy linda, tener todo, pero si le falta la luz, yo no quiero vivir en esa casa. Yo necesito tener la luz porque de noche, ¿qué voy a hacer?
Si necesito planchar, ¿qué voy a hacer? Si necesito usar cosas en la cocina, ¿cómo lo voy a hacer? No, yo sin luchas ya no vivo, ¿cierto? Pues antes uno vivía así, pero es que nosotros no hemos sido trasladadas, ya no vivimos en ese reino de tinieblas. Ahora tenemos un reino donde hay luz y donde hay algo que nos lleva, nos levanta a hacer las cosas con amor, con pasión. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Cuando abro los ojos en la mañana, ¿quién es el que me da las ganas de levantarme y disfrutar del día y salir con un buen ánimo a hacer lo que tengo que hacer? El Espíritu Santo. Si no fuera así, sería muy difícil. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amo al Espíritu Santo porque fue lo mejor que el Señor nos dejó para ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando nosotros no podemos hacer con todas las limitaciones que tenemos en el cuerpo físico y en el alma, ¿quién nos ayuda? Pues el Espíritu Santo. Él se entiende muy bien con nuestro espíritu y nos alimenta y nos da la energía que necesitamos para que podamos vivir de victoria en victoria, como dice la palabra, para que realmente experimentemos esa vida nueva de resurrección que Dios quiere que vivamos. La resurrección es una realidad, es una verdad, no es mentira. ¿Cómo sé yo que es verdad? Porque yo no soy ni sombra de lo que yo era. Y yo no era una mujer mala. Pues era una persona que tenía un buen trabajo, con unos buenos papás y todo, pero al venir a Cristo me di cuenta que no, nada que ver una cosa con la otra. Definitivamente en el Señor, y eso que cuánto me falta, pero tengo que reconocer que la vida es diferente. Soy una mujer completamente diferente a la que fui. Y cada día soy más diferente. Nunca seré la mujer que fui el año pasado, ni soy la misma que seré, ni seré la misma que hoy a mitad de año. ¿Por qué? Porque descubrí que en Dios, eh, cada día que pasa es más vida. Siempre hay algo que tenemos que hacer. O sea, como que no hay un límite que lo pare y lo frene a uno y diga, no, hasta aquí usted pudo llegar. Ya, como en el mundo le dicen a uno, usted ya no, en Dios es más. Cada día hay más. Uno quisiera tener más tiempo y más energía para hacer todo lo que el Señor está pidiendo que hagamos, para hacer todo lo que el Señor nos encarga, para hacer todo el bien que el Señor quiere que hagamos, para que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dejado alrededor. ¿Quién dijo que tenemos que estar entristecidos, encerrados, llorando todos los días, sin poder disfrutar de lo que Dios puso a nuestro alrededor? Eso es una mentira que trae el diablo para que nuestra vida sea miserable, pero no puede hacerlo con nosotros porque nosotros sabemos quiénes somos. Con esto hemos recordado quiénes somos en Dios, porque nosotros creemos que tenemos un Dios vivo, porque Él se manifiesta día tras día en nuestras vidas. Pero es muy importante que nosotros lo dejemos hacerlo. Y bueno, que también seamos eh, obedientes para entender que nosotros ya dejamos de ser plebeyos y ahora somos reyes y que estamos sentados en lugares celestes donde podemos gobernar sobre muchas cosas que nadie puede gobernar.
A nosotros no nos gobiernan los hombres, nos gobiernan. Estamos en el gobierno de Dios y somos los que gobernamos juntamente con Él. Y por eso tenemos una responsabilidad gigantesca. Y es escucharle y no equivocarnos en la voz que oímos para siempre estar como estaba Jesús. Jesús hacía las cosas y se movía sin decir, esperen, voy a hablar con mi padre, esperen, voy a preguntarle, esperen. No, él pasaba algo y él fluía, porque él y el padre eran uno solo. Así somos nosotros con el Señor. Recuerden la oración de Jesús, ¿no? Cuando le decía al Padre, Padre, que seamos uno solo, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno contigo y tú con ellos y uno conmigo y yo con ellos. ¿Ah? Entonces, cuando es así, llega un momento en que no necesitamos decir, voy a ir a orar y a preguntarle, porque el Espíritu Santo nos va revelando todo porque estamos sentados en los lugares celestes. Estamos realmente viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos. Una permanente comunión con Él. Y así como oímos, así hablamos. Así como en el Espíritu vemos cómo reacciona, así reaccionamos. Lo que hay en el corazón de Dios es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso no es imposible. Esa es la realidad que a nosotros el diablo nos quiso ocultar y nos quiso robar por mucho tiempo. Pero ya no, ya no, gracias a Dios, ya no. Ya no nos puede engañar, ya no nos puede quitar lo que somos en el Señor. Amén. 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 ¿Qué dice Marcos Amén. 16:19? Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:6? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares, en las regiones celestiales. Amén. ¿Dónde estamos sentados? En las regiones Celestiales. celestiales. Estamos sentados a la derecha del Padre en las regiones celestiales. Gobernando juntamente con Él. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Ese es un versículo para que no se nos olvide. No se nos debe olvidar ninguno, pero recordemos que nosotros ya estamos en los lugares celestes, gobernando juntamente con Él. Si alguno siente o cree que no está ahí, revíselo. Porque como les decía, puede ser que está medio muerto y medio vivo, ¿no? Y yo sé que no es fácil morir, créanme, yo sé que no es fácil morir. Porque toda la vida o por mucho tiempo hemos vivido sujetos a las decisiones de nuestra alma y complaciendo muchas cosas de nuestra carne, ¿no?
Entonces, crucificarnos juntamente con Él significa que hay cosas que debemos dejar. Entonces, no necesariamente es que yo sea un ladrón o que ande quién sabe qué clase de vida, pero hay cosas que a uno le pueden gustar mucho, pero que uno sabe que no, que ya cada vez en la medida que uno gana más luz y más autoridad en el Señor, hay cosas que ya no debemos hacer. Y el mismo Espíritu nos va mostrando que pueda que otras personas sí, pero en la medida en que Dios le va entregando a uno autoridad y poder, hay menos cosas que Dios permite que nosotros hagamos. Y son las cosas que el Espíritu nos va mostrando. Entonces tenemos que aprender a tener la sensibilidad para saber qué cosas ya no nos convienen. Como cuando uno va creciendo, Cuando uno era joven podía cortarse el pelo como quisiera y se le veía lindo. Se podía poner un costal y le quedaba hermoso. Pero en la medida que uno va creciendo, el cabello ya tiene que arreglárselo diferente, ya se tiene que vestir uno diferente, qué sé yo, muchas cosas. Así pasa espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos asumiendo responsabilidades delante del Señor. Y cuando uno le entregan una autoridad mayor sobre algo, uno sabe que tiene que cambiar cosas conforme a la autoridad que le es entregada. Así como el que era príncipe, el hijo del rey, que era un príncipe, y el día que su papá le dice, no, yo ya no voy a ser más rey, tienes que ser rey tú, la vida le cambia aunque haya vivido en palacio con su papá. Ni qué se dice pues del que no es príncipe, ¿no? Entonces, amados, esto es un proceso y cada uno lo tiene que vivir. Unos lo harán más rápido, otros lo harán más lento, pero no se desanimen, porque Dios quiere que todos lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. Y Él tiene una eternidad para esperarnos a todos. Pero no lo dejemos para mañana, sino sabiendo todo lo que somos en Dios, habiéndolo recordado en este momento, tomemos la decisión. Yo quiero eso. Yo quiero sentirme como realmente una persona que murió a lo que era y ahora es una persona completamente nueva. Puedo empezar de cero con Dios, con mi papá, con mi Abba Padre. Y eso no solamente va a quedar en lo espiritual, sino que eso se va a reflejar en toda la vida de uno, no solamente en el espíritu de uno, sino en el alma, porque uno empieza a hablar diferente, a mirar diferente, a pensar diferente, a tratar a la gente diferente, a reaccionar a las cosas diferente. Y eso le hace mucho bien a todos. Necesitamos, estamos cansados de ver lo que el diablo ha hecho con todo, con todas las generaciones de un tiempo para acá. Siempre ha querido dañarlas, pero creo que estamos en un tiempo muy difícil. Bueno, aunque no lo crean, no cada uno de nosotros es promotor de un cambio. No necesitamos ser miles de miles. Acuérdese en lo que aprendíamos en ancianos. Un puñadito que el Señor decide cuánto es, puede transformar muchas cosas. Un Noé cambió el mundo. Uno, era uno. Dios no necesitó sino un hombre para volver a hacer todo nuevo sobre la tierra. Entonces, eh, déjense llenar de esa pasión y de ese amor por el Señor, por el papá, por el Abba.
porque Él nos dio y nos todas las herramientas, nos abrió el camino, nos abrió la puerta, nos entregó las cosas en las manos. Solamente tenemos que querer hacerlo y caminar tras las huellas que Él va dejando, porque además de todo, Él va dejándole uno huellas para que uno no tenga sino que pisar donde Él pisó y poder vivir realmente una vida llena de autoridad y de gobierno. Primero soy yo, luego viene mi familia, luego viene mi familia más extensa, el sitio donde yo vivo. ¿Eso sí es posible? La respuesta es sí, porque es que yo hago mi parte y el Señor a través de su Santo Espíritu se encarga de hacer todo lo demás. No depende solo de mí. De mí depende un pedacito. Y es que debemos tener la disposición de hacerlo todos. Bueno, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si no hemos podido transicionar y hay cosas que no hemos podido dejar, que no tengamos temor de dejarlas. ¿Saben cuándo uno se da cuenta que se demoró? Cuando al fin toma la decisión y lo hace y le cambia a uno la vida. A veces uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Tuve tanto miedo y me esperé hasta el último momento. Y la verdad, la vida sí le cambia a uno de todo a todo, completamente, amados y amadas. Bueno, Padre, en esta hora mm, nos ponemos delante de ti, Señor. Con un corazón agradecido porque nos recuerdas que a través de Cristo tú ya hiciste todo. Que tú nos sacaste de oscuridad a la luz, que nos sacaste de prisiones y nos llevaste a la libertad, que aunque no merecíamos absolutamente nada, Señor, nada, tú nos has dado todo, desde poder experimentar limpieza y paz en nuestro corazón, hasta limpieza física, sanidad, nos has dado de comer, nos has dado con qué vestirnos, has cambiado nuestros zapatos, nuestras vestiduras, nos diste una cama, una manta, Señor, para poder vivir de una manera diferente, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que abran los ojos de cada uno de los que están aquí, Señor. Sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su olfato, su gusto, su tacto espiritual, Señor. Pero también su intuición para que pueda ver lo que tú hiciste con la vida de cada uno, Señor.
que cada uno pueda verlo personalmente y vea, perciba, sienta, ojalá que ya no es diferente, Señor, que ya no es el mismo, que es diferente, que algo sí cambió y que tú estás esperando para que ocurra la transformación completa, Señor, que tú quieres llevarlos a más, porque, porque les amas, porque nos has amado a todos desde el principio, porque todos nacimos en tu corazón y nos trajiste de una eternidad que estaba en ti y nos quieres devolver a esa eternidad, Señor, llenos de victoria. Que podamos tener claridad de entendimiento, Señor, para reconocer todo el equipamiento que ha puesto en cada uno, Señor. Tu Santo Espíritu que pueda mostrarle, Señor, cómo tú nos diste absolutamente todo para cumplir el propósito que tienes con cada uno, Señor. Oro en esta hora, cortando y quitando todo velo y toda sordera que ha venido por vivir unas vidas diferentes, Señor, pero que sabemos que esas vidas deben quedar atrás, Señor, no pueden perseguirnos, porque nos puede pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Podemos convertirnos en estatuas de sal y no poder avanzar hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros y son esas promesas que tú nos has dado en muchas ocasiones, Señor, y que están esperando por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, en esta hora te pedimos perdón por la incredulidad. Perdónanos porque a veces tomamos a la ligera lo que tú nos dices. Perdónanos porque nos enojamos cuando somos exhortados y corregidos, Señor. Te pedimos perdón porque a veces reaccionamos en vez de con humildad, con orgullo y soberbia, Señor. Y nuestra boca se abre para maldecir, para murmurar de los demás, pero también de nosotros mismos, Señor. Y luego nos quejamos de lo que nos pasa. Y se nos olvida que nos hemos enlazado con nuestros propios labios, porque no queremos escucharte. Hoy te pedimos perdón, Señor, y rendimos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a morir en lo que nos falta morir, para que podamos transicionar a una verdadera resurrección, porque si no me muero no me puedo resucitar. Es imposible. Resucita el que murió a todo. El que no quiere cargar con lo viejo, con la vieja naturaleza, que es además una naturaleza muerta. Aunque se escuche horrible, feo, es la verdad.
Gracias porque podemos experimentar la paz tuya, tu amor, el cual nos cubre para que no sintamos vergüenza, sino al contrario, para que cobremos ánimo y podamos tomar decisiones claras, Señor, y contundentes con las cosas que tenemos que dejar, de lo que nos tenemos que apartar, que aprendamos a andar más livianos contigo y no tan pesados, Señor, cargando cajones y cajones de recuerdos y de cosas malas que no queremos soltar, Señor, y que nos contaminan todo el tiempo. Ya no más, que podamos andar muy ligeros para poder avanzar en lo que tú quieres que avancemos, Señor, para poder aprender a gobernar juntamente contigo en los lugares celestes a donde ya tú nos has trasladado, que podamos verlo, entenderlo, vivirlo, que no sea una ilusión o algo que se ve como si fuera sacado de un cuento o una novela o una película, Señor. Esta es la verdad, es la realidad, donde nosotros podemos gobernar en nuestra salud, en nuestra economía, en todo, Señor. Y no solamente a nivel personal, Señor, sino conforme al llamado en muchas áreas, en diferentes áreas de nuestra vida y de nuestra ciudad, de nuestra nación, Señor. Que entendamos, Señor, el poder y la autoridad que tú nos has entregado y delegado a cada uno, pero también que entendamos que somos responsables de cómo la manejamos, Señor, porque tú nos demandarás también cuando llegue el tiempo de lo que hicimos con ese poder, esa autoridad que tú nos delegaste, Señor. Gracias, porque sabemos que el perdón desciende del cielo y tu sangre, una vez más, cubre los pecados nuestros, Señor, y lo borra, porque nos metes en procesos de sanidad y de restauración, Señor, que tanto anhelamos para poder ser esas personas que pueden caminar en el propósito tuyo hasta completarlo, Señor. Gracias por tu maravillosa obra en nosotros, Señor, que es increíble. Perdónanos por estropearla en algunos momentos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te glorificamos a ti, te damos toda la honra y la gloria a ti. Digno eres el único digno, Señor, de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Señor, que cada uno de nosotros pueda decir en algún momento, vive Jehová en cuya presencia estoy, y de la cual no me apartaré ni iré a ningún lugar si no vas conmigo, como decía Moisés, Señor. Te decía, cantaré, cántico, cantaré y alabaré tu santo nombre día tras día. Gracias, Señor. Te amamos. Amén.
Amén, pastora. Bueno, Amén. más. Amén. Entonces, pues me queda solamente desearles unas- un sueño muy bendecido por el Padre, que tengan realmente, quisiera que Dios les permitiera tener alguna vivencia en un sueño de lo que hemos hablado, pero que sea como una revelación del Espíritu de Dios en ustedes, de lo maravilloso que Él ha sido con nosotros y es con nosotros. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Ana, Bueno, enciendan sus micrófonos y saluden a Amén, la amén. pastora, Amén, despidan, amén, quieren amén. decirle algo. Bendiciones. Gracias, pastora. Gracias, pastora. chao. Gracias, pastora. Bendición. Gracias, pastora. Bendiciones a todos. Chao, pastora. Chao. Bueno, chao. Muchas gracias. Amén, pastora. Gracias. Bendiciones. Que tengan todos buena noche. Gracias, lo Chao, mismo. Chao. Denis. Denis, mamá, Denis, hija. Chao.